Nos encontramos aquí en Casa Solsticio. Estamos en esta tarde-noche con Hugo Hidrobo, quien ha preparado una conferencia que ha venido desarrollándose desde Galápagos y ahora también en Quito, sobre la presencia de la base militar estadounidense en las Islas Galápagos, pero desde una perspectiva histórica, porque no es la primera vez que esto sucede. Y estamos en este momento en un espacio de América Latina en donde un evento como este no es un ejercicio aislado. Lo entendemos así. Y sobre lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con la base Beta, Baltra en su momento, y ahora con San Cristóbal como una base operativa, una base logística, se están juntando elementos comunes que nos tiene que llevar a una reflexión. Y Hugo Hidrobo ha venido preparando un ejercicio histórico documentado, con registros únicos, con fotografía. Tuve la oportunidad de revisar su libro, Base Beta, me parece. Y en este momento es como muy oportuno poder sacar a la luz las reflexiones que se producen desde este acontecimiento histórico en su momento y ahora con la presencia de esta base militar. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? ¿Por qué se llama esta conferencia Galápagos Portaaviones Natural de la Humanidad? Muchas gracias, Walter, muchas gracias a la grata hospitalidad de Casa Solsticio. Y siempre Quito es una ciudad de mis amores, de modo que es muy placentero para mí estar aquí. Gracias por la invitación. Te has referido al proyecto Galápagos como una base. El gobierno actual del presidente Moreno ha desmentido categóricamente que se trate de una base. Pero quienes estamos en la continua investigación y acercamiento a procesos históricos que arrojan innumerables evidencias, estoy yo más que convencido que a la postre se va a convertir en lo que menos nosotros lo esperamos. El gobierno indica que se tratará de una instalación de abastecimiento, de reposte de combustible, y que no tendrá ninguna de las características aquellas como las que algún rato en la Segunda Guerra Mundial base Beta en Baltra, una instalación aeronaval de enormes condiciones logísticas en las que flotas navales, destacamentos militares, ejércitos, batallones y aviadores de vuelos de refresco o bien de entrenamiento para el Teatro de Operaciones del Pacífico ante el Imperio japonés tuvieron presentes. Pero yo estoy absolutamente convencido de que la situación va a ir para mayores, considerando que siempre Estados Unidos ha mantenido una actitud de encubrimiento a sus verdaderas intenciones a lo largo de su historia como imperialista que es. En estas condiciones, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se negó a abandonar el territorio de Galápagos, a diferencia de Salinas, que puntualmente en 1 de julio, como estaba estipulado en el convenio acordado con el gobierno ecuatoriano, lo hizo. De Galápagos salieron a fines de 1949, es decir, 4 años después de la Segunda Guerra Mundial y a 3 años después del plazo que se había establecido. Las condiciones en las que Latinoamérica se debate actualmente han dado para que nuevamente recrudezca aquello que tú manifestaste hace unos instantes: portaaviones natural de la humanidad. El calificativo no es nuevo, no es actual. El calificativo que el ministro de la Defensa, general de división en retiro, Osvaldo Jarrín, anunciara el pasado septiembre de 2018, no es más que la repetición de un
adjetivo que el general Frank M. Andrews, comandante de las flotas del Caribe y que tenía equidad sobre la sexta Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que en su momento era lo parecido al Comando Sur y la Cuarta Flota Naval de Estados Unidos, en su potestad sobre el Pacífico Sur y el Centroamérica. Calificó también como el triángulo de seguridad. Frank M. Andrews manifestó lo mismo. El triángulo de seguridad estaba entre Panamá, Nicaragua, Salinas, incluso Talara, para proteger el sur del Canal de Panamá ante cualquier ataque o embate de la flota naval imperial japonesa, ya que el norte del Caribe estaba absolutamente cubierto por una gran cantidad de islas e instalaciones aeronavales que protegían el Canal de Panamá desde el norte y sus respectivas esclusas. Así que lo que estamos nosotros ahora viviendo no es más que un sarcástico ciclo, un juego circular que la historia nos provoca una vez más. El triángulo de seguridad y el portaaviones natural son palabras repetidas, ya son calificativos. La frase original era "Baltra is our giant flat rock". Entonces, la situación a mí me alarma, porque Estados Unidos siempre ha hecho gala de un doble discurso. Ellos son los reyes de la doble moral. A nombre de la libertad y la democracia se han cometido los más atroces crímenes en el mundo entero. Y a nombre de liberar de oprobiosas dictaduras se ha establecido algo que me recuerda a este instante a Eduardo Galeano. El gran escritor uruguayo dijo: todo país que es tocado por Estados Unidos a nombre de la libertad o la democracia lo deja convertido en un manicomio o un cementerio. Tengo una reflexión, Hugo. Digamos, en su momento, la presencia de la base militar estadounidense tenía un objetivo muy claro, que era Panamá, tú lo acabas de decir, defender esas esclusas. Ahora hay otra geopolítica, ahora está cambiando la estructura. Galápagos vuelve a ser un factor primordial, pero son otras las causas, y es otra la mirada. Ya no es solamente la parte de Centroamérica. ¿Cuál es la mirada? Una vez terminado la temerosa actitud que se mantenía en la Guerra Fría, en la que hubo una carrera armamentista de enormes consecuencias si es que ésta se disparaba o detonaba, por las terribles condiciones en las que se debatían los dirigentes mundiales de la época ante los arsenales nucleares que se disputaban y no se encontraba una meta. O sea, era una carrera sin fin. Finalmente se llega a un límite, vistas las estrategias que no se pudieron disimular en la crisis de los misiles en Cuba en el año 62. Y luego de ello vino pues unos momentos mucho más críticos posteriores. Las detonaciones en el Pacífico de Francia, China, Rusia, que puso un punto final, ¿no?, con la explosión de la bomba Tsar, que era miles de veces más fuerte que la bomba de Hiroshima y realmente puso a todo el mundo a temblar. Pero luego vino la caída de la Unión Soviética y se encontró un nuevo supuesto enemigo, porque para el imperialismo se necesita tener un enemigo a la vista. De esa manera no funciona. Está ya muy bien comprobado que la siembra del terror y del miedo condiciona a que quien está sujeto al mismo ingrese en un estado de prácticamente debilidad y sometimiento a cualquiera de los cambios que se registren en la sociedad, en la economía o en la política de su nación. De modo que ahora el elemento a combatir es el terrorismo y el narcotráfico. Esto arranca desde los años 70, antes de la caída de la guerra, antes de la caída de la Unión Soviética. La Guerra Fría termina con Gorbachev
pero antes de que eso termine, había establecido la caída de la dinastía Somoza en 1979 en Nicaragua. Ahí es cuando la CIA descubre algo que para ellos fue un elemento sorpresa y que condicionó el resto de su actividad en el devenir de los tiempos, que fue descubrir la monumentalidad de ingresos económicos que el narcotráfico significaba, puesto que para la época Nicaragua y Centroamérica era uno de los puntos de contacto de mayor tráfico de estupefacientes y droga, cocaína y sus derivados. Ya Honduras lo era, Nicaragua también en ese tiempo. Era el advenimiento de los cárteles en Colombia, que tomaban ese punto como una escala para inundar de droga a Estados Unidos. Ahí es cuando los elementos de espionaje de la CIA descubren, con estupefacción en un principio, pero luego viendo siempre el sentido de los negocios que caracteriza al imperialismo, tomó un derrotero absolutamente contrario al que ellos promulgaban. Terminaron negociando con los narcotraficantes locales. Y ese negocio se proyecta a la protección de la producción y comercialización del alcaloide y luego incidir en los laboratorios para producir un nuevo elemento más potente, destructivo y criminal que la cocaína, que es crack. Entonces, experimentando con el crack, la CIA, en contubernio con las Fuerzas Armadas, especialmente con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la USAF, subrepticiamente ingresa en Estados Unidos grandes tonelajes de crack para introducirlos en los barrios negros de Nueva York, y a la postre resultó en un gran negocio que generaba hasta $550,000 diarios. Esta millonaria suma, multiplícala tú por semanas y por meses, era inmediatamente ingresada en Wall Street para lavarlo, y luego el dinero ya legalizado era utilizado para la compra de equipamiento y armamento para la contra nicaragüense, que enfrentó al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este embrión, que en su principio estuvo bajo la dirección de George H.W. Bush padre, fue inmediatamente refinado en la administración Reagan-Bush, y la administración Reagan-Bush delega nuevamente a George H.W. Bush hasta 1993, es decir, en todo lo que significó el auge de la época dorada de los cárteles colombianos. Quiero hacerte una reflexión, y tal vez a la gente que nos va a escuchar sobre esta entrevista, mucha gente le conoce a Hugo como el compositor, como el cantante, el artista, pero Hugo tiene una historia de escritura muy rica. Yo he podido acompañarle, digamos, leer un par de textos, pero uno en especial, Base Beta, le permitió ser parte ahora mismo de la Sociedad de Historia del Ecuador, ¿no? La Academia Nacional de Historia del Ecuador. Y es por esto que precisamente en estos momentos lo que está sucediendo en el país, en América Latina, implica tener una mirada muy crítica sobre este rol que tiene el Ecuador actualmente, un rol que no lo esperábamos, y que de pronto hace apenas 10 años veíamos cómo la base de Manta iba siendo desocupada, y de pronto ahora regresa con digamos, el Ecuador toma un camino distinto y permite el ingreso de una base militar estadounidense, por más pequeñito que lo quieran hacer, como un punto de abastecimiento de combustible con algo de aceite y algo de mecánica. Eso es lo que se disimula. Por eso es que, dando esta somera y resumida
historia de lo que venía sucediendo en Centroamérica, del Caribe y Colombia, es cuando en 1999 ingresa a Estados Unidos con la pretensión de luchar contra el narcotráfico en Colombia, porque estaba en un estado realmente alarmante la producción de la cocaína, e ingresa con el Plan Colombia. Pues el negocio estaba a la vista. Entonces no hizo otra cosa que instalar 7 bases con el supuesto proyecto de luchar contra el narcotráfico, y que en el camino, a lo largo de 20 años, no nos ha demostrado otra cosa, y las evidencias y la historia lo demuestran, que ha entorpecido cualquier conversación de paz con la ELN o el FARC, ahora ya convertido en una agrupación política fuera del uso de las armas y la guerrilla, y a la vez seguir apoyando a los grupos narcotraficantes subrepticios una vez eliminados los carteles, porque ahora el negocio es propio de ellos. Y coincide que en estos últimos 20 años de incidencia de los yanquis en Colombia, este país es el número 1 en el mundo en producción de cocaína. Y coincide también que Afganistán, que es invadido por Estados Unidos, coincidentemente en el mismo tiempo, en estos últimos 20 años, una vez que son eliminados los talibanes y sacados los rusos del camino, la producción, que entonces, antes de la llegada de los yanquis, era de 800 toneladas, en la actualidad es 3.000 toneladas anuales de producción. Es decir, los yanquis tienen control en los 2 países, en los 2 narcogobiernos más importantes en la producción de droga de alcaloide: opio y heroína en Afganistán y cocaína en Colombia. Pero no solamente está la droga, está también la geopolítica, la geoeconomía, y aquí están los recursos naturales, minerales y acuíferos de la Amazonía, y no nos vamos nosotros a reducir a ser espectadores simples. Tenemos que demostrarlo, pero eso ya está más que demostrado. Ya los yanquis estuvieron aquí en los años 80 durante el gobierno de León Febres Cordero. Tú recordarás, estuvieron en Archidona bajo la disfrazada actitud de venir a construir una carretera en la zona de San Vicente en Manabí, y otras de las que se habían destruido por el terremoto del 85 en el oriente. Pero no se hizo más que 6 kilómetros de carretera, y el resto fueron vuelos de reconocimiento nocturnos, muy secretos, muy encubiertos, de helicópteros de alta tecnología como los Black Hawk, y que evidenciaron que en el sur del Ecuador, como ahora ya ha salido a la luz, existen enormes recursos auríferos, minerales, cosa que ya descubrieron también en Bolivia, con el litio, país que con Evo Morales se había convertido en el primer productor de automóviles eléctricos en su gobierno, y que cometió el gran pecado para los yanquis de haber expulsado la DEA, y siendo la DEA uno de los mayores alcahuetes y comerciantes de la droga en Bolivia antes de la llegada del presidente Morales. Están también las reservas acuíferas más grandes del mundo, que se encuentran en la triple frontera al sur de Paraguay, Argentina, Brasil, y está también el proyecto sionista de instalar una nueva república sionista, una nueva nación sionista en el sur de la Patagonia de la Argentina. Se trata simplemente de un nuevo orden mundial, y están las grandes extensiones de la Amazonía que las grandes industrias transnacionales de alimentos necesitan para el cultivo, cosecha y explotación de la soya en la Amazonía brasilera. Por eso es que no nos podemos nosotros sorprender de estos grandes explosivos incendios que hubieron
tienen todo tiene una razón. Y Galápagos es parte fundamental para el control del Pacífico Sur y está a plena distancia y autonomía de los aviones Lockheed P-3 Orion, de la National Homeland Security, que no es otra institución más de reciente fundación después del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, dedicada para librar guerras preventivas ante cualquier nación que intente repetir un nuevo ataque en el suelo, en la madre patria estadounidense. Y coincide que es esta la institución que está volando ya sus aviones libremente, sin haber dado un consenso en la Asamblea, peor aún, consultado al pueblo ecuatoriano, desde septiembre de 2018 en la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil. Se conocen al dedillo todo el territorio ecuatoriano. Ya no hay misterios para ellos. Son aviones de alta tecnología con sistemas de barrido electrónico, que tú puedes encontrar una moneda de 1 centavo en medio de la selva gracias a sus detectores. Tienen radares de superficie, tienen detección antisubmarina y tienen las capacidades de transportar proyectiles de diferentes facturas, sean estas antisubmarinas, antibuques o misiles, sonoboyas, torpedos, etc. Son aves de guerra y tienen el alcance suficiente para volar desde San Cristóbal en Galápagos hacia la mayor base de Centroamérica, que es Soto Cano Palmerola, que fue construida una vez que se eliminó del camino al presidente Zelaya y se puso a los gobiernos títeres de Estados Unidos, y con el presidente no se puede decir más, ¿no? Con José Orlando Hernández y su hermano Tony, dos incalificados prontuariados con el narcotráfico de la cocaína. Tony está preso en Estados Unidos por violentos contactos y evidencias marcadísimas con el narcotráfico y posesión de cocaína. Entonces, otro narcogobierno al servicio de Estados Unidos al alcance de los aviones desde San Cristóbal, Panamá, y cualquiera de las bases, entre ellas Palanquero, la principal, en Colombia, de este plan que hemos enumerado. Así que la cosa es tenebrosa, la cosa no se puede ocultar ya, y si hay una nación que se puede preciar de ser la mayor consumidora, de tener el mayor consumo de drogas, el mayor mercado de adquisición, la mayor demanda. Por eso que había una broma que decía que una vez que Trump termine de construir el muro, vamos a ver cuánto tiempo se demoran los yanquis en saltarse el muro para buscar la droga en Sinaloa o en territorio mexicano. Se van a desesperar. Así que ese país que tiene el mayor mercado, el mayor demanda, el mayor consumo, es a la vez el protector y quien ocupa las dos naciones principales de producción de opio, heroína y cocaína en el mundo. Es decir, no solo son consumidores, sino que son productores, y la preocupación es enorme, porque China y Rusia, en su alianza, poco a poco van tomando el control de la economía mundial. Así que, como gato patas arriba, están buscando en su repliegue apoderarse finalmente de su patio trasero, cosa que lo han disimulado muy bien, pero ya no pueden, en su descaro, ocultarlo más. Si antes habían caídas de gobierno por lawfare, ahora con Bolivia, ya el descaro no se puede ocultar más. Pero se necesitaría como un detonante para justificar que la presencia de la base militar en San Cristóbal ya no sería de uso exclusivo para detección de narcotráfico, para control del tráfico marítimo de otros ilícitos. Si quieren entrar a un escenario como el que tú planteas, se necesita que América Latina entre en otro juego. Y no sé si es que es lo que estamos viendo precisamente ahora, lo que está sucediendo con la militarización en Bolivia, el discurso militar en Ecuador,
los militares en Chile. Es decir, se está generando también otro escenario político. Definitivamente. Y el manual es el mismo, ¿no? El manual no lo ha diseñado ni Trump, ni Reagan, ni Nixon. El manual está diseñado desde los años 40 por Joseph Goebbels, por Goering, por Martin Bormann. Ellos son los cerebros de todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo. La cacería de cerebros después de la Segunda Guerra Mundial fue muy equitativa. Una parte se llevaron los rusos y otra buena parte se llevaron los yanquis. Los yanquis se llevaron una buena parte que los llevó incluso a la carrera espacial y la balística intercontinental. Pero también manejaron muy bien la propaganda y todos los métodos y estrategias para la conquista del planeta. De modo que hay que hurgar nomás en la historia, porque ella es muy sarcástica y circular, siempre se repite. Y así como muy bien lo ha manifestado el vicepresidente Linera, gran compañero de lucha, batalla del presidente Morales, la historia se repite. Y mientras más duro caigamos, más fuerte nos levantamos. Así que es cuestión de tiempo que todo el pueblo latinoamericano llegue a entender la enorme capacidad que tiene para levantarse y enfrentar al fascismo. Porque la mentira cae por sí sola y tiene un enorme peso sobre sus espaldas que no le permite más que caminar de rodillas hasta doblegarse. Y la verdad en los pueblos se manifiesta de innumerables maneras, porque la herencia no se disimula. La capacidad combativa no puede de ninguna manera claudicar ante la falsedad y la fuerza. Lo dijo Unamuno ante Millán Astray en la Universidad de Salamanca: venceréis porque os sobra fuerza bruta, pero no convenceréis, porque para convencer se necesita argumentos y valor en la lucha, y eso es lo que le sobra al pueblo latinoamericano. Cuéntame, Hugo, finalmente esta charla ya la presentaste en Galápagos. ¿Cuál fue la reacción de la población? Porque al igual que nosotros no conocemos nada de la parte física, de la parte de la implementación de la base, peor aún sobre este nivel de reflexiones, ¿no es cierto?, que se van generando. ¿Cuál fue la reacción del pueblo allá? Sorpresivamente muy cargada de ricas reflexiones. Lo que sí lamenté es que 3 oportunidades me acerqué a los dirigentes pesqueros para invitarlos y tenerlos en un sitio de honor de mi charla, pero no asistió ni uno solo. Los pescadores, que han sido los más damnificados, los pescadores ecuatorianos que fueron los más vejados y humillados, desaparecidos durante la época de la base de Manta, mantienen en Manabí una tremenda actitud de frontalidad, desprecio e inmediata respuesta ante situaciones semejantes. Pero el pescador galapagueño vive en una burbuja de comodidad que simplemente ignora los riesgos enormes a los que se somete. Porque si un país como Estados Unidos, aún sin bendición constitucional, es capaz de hacer cualquier clase de movida sobre el tablero de las naciones, dime tú, con bendición constitucional, hasta dónde sus prebendas pueden avanzar. No es que va a venir solamente una instalación de un avioncito a darse una vuelta supuestamente a luchar contra el narcotráfico. Atrás del avioncito, que ya nos engañaron al principio, que iba a venir a la base militar Simón Bolívar en Guayaquil a realizar 2-3 vuelos semanales. No, a veces hay hasta 3 aviones y vuelan todos los días.
y recorren impunemente la nación entera, toda la costa ecuatoriana, inclusive hasta el Perú. No dan reportes de plan de vuelo ni a dónde se han dirigido. Las evidencias recogidas por mí, por otros historiadores y por otros investigadores y periodistas sobre lo que acontecía en los vuelos de los estadounidenses desde la base de Manta con aviones aún más sofisticados que el P-3, que es el avión que se ha considerado como el apto para aterrizar en esa pista, porque no se puede alargar más esa pista. Tú la conoces, si se alarga más esa pista se invade áreas protegidas, humedales y una carretera que lleva a uno de los más hermosos sitios de visita de San Cristóbal, que es la Lobería. No, el avión que va a aterrizar allí tiene 4 motores turbohélices iguales a un C-130 Hércules que le permite aterrizar y detenerse en 300 metros y despegar en una distancia muy similar. Con él vienen la tripulación, el equipo de mantenimiento y la seguridad. La seguridad es importantísima para los yanquis. Y aparte de eso, ya anunció el general Jarrín, ministro de la Defensa del Ecuador, que para el 2020, entre agosto y septiembre, se van a implementar nuevamente las maniobras UNITAS. Y así, nuevamente, veremos a naves, fragatas, portahelicópteros, naves de superficie de todo tipo, de la Cuarta Flota Naval estadounidense, ingresar a territorios marítimos ecuatorianos, como sucedió en Manta, cosa que no estaba estipulada en el convenio, que ingresen las fuerzas navales estadounidenses, que se militarice sobre pretexto de lucha contra cualquier atentado terrorista el puerto de Manta, que se expropie terrenos de las zonas aledañas al aeropuerto al aeropuerto Eloy Alfaro de Manta, y otras de los abusos a los que estuvieron ellos siempre implicados, como inmunidad diplomática, en las que hubieron 3 asesinatos, violaciones a menores de edad, traumatismos múltiples provocados a jóvenes manavitas hechos por alcoholizados elementos militares estadounidenses en los 10 años, que simplemente viajaron impunemente fuera del país. Y la presencia de una empresa disfrazada para dar mantenimiento a las instalaciones, la DynCorp, que a la postre resultó ser una agencia de reclutamiento de mercenarios y que tenía vínculos también con las aspersiones de glifosato en la frontera norte. Es decir, no es una... Saca tú las conclusiones. Ok. Yo quiero invitar más bien a toda la gente que a través de este medio va a poder observar la entrevista y también la exposición de la charla para que puedan difundirla. Son los únicos medios que nos quedan para poder hablar de estas cosas. Detrás de toda esta estrategia está además un ejercicio de cerco mediático para poder discutir y debatir sobre lo que sucede con este tipo de decisiones que además son inconstitucionales, porque la Constitución prohíbe botas extranjeras en suelo patrio. Y sin embargo ya están en este momento en trabajos de ampliación de hangares, ¿no? Hace algunos meses ya se hizo formalmente la entrega para que los fondos empiecen a trabajar en 10.000 metros cuadrados que se les entrega en esta primera etapa. Vamos a conocer entonces, Hugo, tu charla, vamos a escucharte y vamos a tratar de difundir lo que más podamos con este ejercicio. Muchas gracias.